Buenos días y bienvenidos al canal Inspira tu Alma. En este vídeo vamos a hablar brevemente sobre el capítulo 2 de un curso de milagros que lleva por título La separación y la expiación, y vamos a ir leyendo algunos fragmentos de este capítulo. El capítulo empieza diciendo que la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios, que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones, y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Ya nos dice este capítulo que somos hijos de Dios, es decir, fuimos creados por un pensamiento amoroso a imagen y semejanza, tanto como pensamiento como con capacidad creativa. Y justamente es cuando nos sentimos que somos pensamientos y tenemos esa capacidad de crear, es cuando realmente estamos en el conocimiento, es cuando realmente podemos extender ese conocimiento y ser ese conocimiento. Dice este capítulo que no existe vacuidad en nosotros, que fuimos creados perfectos. Eso evidentemente va un poco en contra con el concepto de la personalidad, que cree que tiene que buscar algo ahí fuera para completarse a sí misma. Tiene que buscar reconocimiento, tiene que buscar amor, tiene una serie de necesidades que si no las satisface no se siente completa. Aquí el curso te dice que en espíritu, en amor, tú eres perfecto, no te falta de nada, no necesitas nada porque todo ya lo tienes. Hay otro fragmento que nos dice que la paz es un atributo que se encuentra en ti, no puedes hallarla fuera de ti mismo. El restablecer la paz mental es un atributo natural de tu mente, pero no la vas a conseguir de alguna forma ahí externamente, haciendo algo, yendo al mundo y cambiando algo de lo que tú ves. La vas a realmente establecer justamente no posicionándote, no juzgando, no condenando, no proyectando tus ilusiones, tus interpretaciones, sino simplemente permitiendo que el mundo sea tal cual es y conectándote con la verdad más allá de un mundo de ilusiones, que es el amor, que es la unidad. La unidad con cada uno de tus hermanos, la unidad en toda situación, en todo pensamiento, en toda experiencia que puedas ver que no tiene que ver nada contigo. El curso te dice que tiene que ver todo contigo. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo, dice el curso. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones. Dice el curso que realmente el hecho de que aceptemos la expiación es que estamos aceptando de que una despersonalización, un deshacimiento de las creencias, sobre todo aquellas que son limitadoras, sobre todo aquellas que no son amorosas, es necesario de alguna forma para retornar a esa unidad, para retornar a ese pensamiento amoroso, ese pensamiento creativo, ese pensamiento que nos une al todo. Es decir, ese pensamiento que no nos limita, que no nos hace vernos separados de nada, sino que nos hace compartir, nos hace estar en unidad con cada verdad, con cada uno de nuestros hermanos y con todo básicamente en la vida. Dice este fragmento que a la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Nos suele pasar evidentemente de que a medida que vamos experimentando la vida, a medida que nos damos cuenta de que nada es perfecto o nuestras ilusiones no nos satisfacen, por mucho que tengamos, que poseamos, por mucho que consigamos, por mucho que de alguna forma nos sintamos dichosos y plenos, llenos de instantes de placer, siempre hay un trasfondo de dolor que nos hace siempre buscar un significado a nuestras vidas. Y es en un momento dado cuando realmente nos damos cuenta de que ahí fuera no hay nada que nos complete. Ya somos completos, ya somos perfectos. Simplemente hemos de deshacer todo obstáculo mental que no nos deja sentirlo, que no nos deja percibirlo, que no nos deja experimentarlo. Y ahí conceptos como el perdón, la expiación y el instante santo son herramientas que el curso propone justamente para poco a poco ir deshaciendo esas creencias limitadoras que no nos dejan sentir esa dicha, esa plenitud, esa unidad en nosotros. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. El concepto de la curación que el curso usa es la curación de los pensamientos, es la curación de la mente. No es la curación del cuerpo ni la curación de ninguna enfermedad, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver justamente con curar cualquier pensamiento que no sea de amor, cualquier pensamiento que implique separatividad, que implique ver algo fuera de ti mismo y tú sientes que no tiene que ver nada contigo. Básicamente es eso. Por lo tanto, la curación de la mente implica la liberación del miedo.
Si realmente nos sintiéramos unidos a todos y a todos en amor, ¿podría existir el miedo? ¿Tendríamos miedo de algo? ¿Miedo a que nos pase algo? Si yo estoy unido a todo lo que yo percibo en amor, ¿puede el miedo tener algún arraigo en mí? Evidentemente que no. Por lo tanto, el deshacimiento del miedo lleva implícito la unión en amor con todo aquello que percibo, que es lo que reinstaura la paz mental en mí. La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Aquí el curso lo que nos dice es que tenemos realmente miedo a ser liberados, es decir, miedo a ser felices, miedo a vivir en unidad, miedo a vivir en amor, que estamos tan acostumbrados de alguna forma a pensar negativamente, a ver negatividad alrededor nuestro, a ver escasez, a ver guerra, a ver conflicto, a ver pelea, a ver desunión, que eso ya no nos da miedo, de alguna forma nos hemos acostumbrado a ello. Justamente cuando tenemos atismos de libertad, atismos de amor, atismos de verdad, eso nos produce un miedo terrible, porque la culpa inherente que nos hace proyectar un mundo de terror, un mundo de pesadillas, es tan grande ya, que de alguna forma cuando miramos a la verdad, eso nos produce pánico. Y eso es un concepto que el curso usa y que nos dice de que hemos de ir progresivamente de alguna forma despertando a través del perdón, porque el perdón reinstaura la inocencia, el sentimiento total, verdadero de inocencia que es inherente a todo ser humano. Por lo tanto, aquí te dice, el verdadero miedo es a la liberación. A través del perdón podrás ir liberando esa culpa que hará que las creencias que la sostienen sean deshechas y vayas restableciendo esa unidad en amor con la filiación, con Dios, con lo que tú realmente eres. Dice el curso que la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Aquí introduce conceptos como el concepto de la magia, el concepto de los medicamentos o el concepto de cualquier cosa que tú consideres necesaria para de alguna forma curar el cuerpo o para curar algo que tú estás sintiendo que no está bien. Lo que te dice el curso es que no debes intentar usar la mente de alguna forma cuando sientes que aquello que es magia, aquello que es tomado externamente a ti, es necesario, ¿vale? Si de alguna forma tus creencias te hacen ver de que los medicamentos son necesarios, debes respetarlo. Si de alguna forma tus creencias te hacen ver que diversas actividades, diversas terapias, diversas prácticas son necesarias para restablecer la salud en ti, debes permitir que eso siga sucediendo, ¿vale? Porque sería insensato usar la mente milagrosa en contra de tu propia creencia. Primero debes deshacer las creencias que te hacen pensar de que algo externo a ti puede curarte, puede sanarte. Debes deshacer las creencias de pensar de que el cuerpo tiene por sí una capacidad creativa, ¿vale? Y no la mente. Por lo tanto, es empezando justamente a ese deshacimiento de creencias como vas a entender de que es tu propia mente la que crea la realidad en la que vives. Es tu propia mente la que instaura de si necesito o no necesito algo externo a mí. Es ese propio restablecimiento de la mente inocente, la que va a hacer que te sientas en unidad con todo y por tanto te sientas pleno. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Aquí habla del miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a salir de los fundamentos del ego, de la zona de confort, de aquello que el ego nos dice que es nuestra vida, el castillo que nos hemos creado, los hábitos que día a día repetimos, siempre haciendo lo mismo, siempre hablando de lo mismo, siempre diciendo lo mismo, siempre escuchando lo mismo, siempre viendo lo mismo. Tenemos miedo a salir de esa zona de confort porque tenemos miedo a lo desconocido y porque el ego nos dice, si ya estás bien, ¿para qué cambiar? Aunque el mundo que puedas estar experimentando sea quizás una pesadilla, ¿vale? Pero a veces las pesadillas, como son seguras, pues nos permiten de alguna forma tener una cierta seguridad. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria.
Evidentemente, si no sientes de que la paz mental es algo natural, de que tener paz mental, de que unir las polaridades que tú percibes en la vida, unir los opuestos es algo natural, si eso no está en ti, si tú consideras de que no hay necesidad de nada, pues nada tiene que acontecer en ti, ¿vale? Pero si sientes de que de alguna forma tiene que haber un camino mejor, ¿vale? Esa necesidad te llevará siempre a la visión espiritual. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Nos dice el curso de que si realmente te dieras cuenta de que un autómata, es decir, lo que el curso llama ego, ¿no? Tus creencias limitadoras, creencias condenatorias, creencias juiciosas, creencias temerosas, han profanado el altar del espíritu, es decir, que tú eres uno en todos y todos están en ti y tú eres uno con la vida y eres uno en Dios. Si te dieras realmente cuenta de que has dejado de que ese autómata, esas creencias limitadoras profanen el altar que es estar en Dios completamente, realmente te resultaría completamente intolerable y eso sería realmente bastante duro para ti el poder aceptarlo. Por eso es mejor de alguna forma para tu mente pensar de que lo que estás viendo, percibiendo, experimentando es algo normal y tiene que ser así. Este capítulo nos habla del concepto de causa y efecto. Dice Jesús, la voz de Jesús, he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. El curso en todo momento te dice que tu voluntad es la voluntad del espíritu. Nadie va a socavar tu voluntad. La voluntad del ego no va a ser nunca socavada. La voluntad de la personalidad siempre será respetada, ¿vale? Pero te dice de que entiendas de que hay una ley inherente en el sueño, que es que todo efecto tiene una causa, y esa causa es un pensamiento. Esos pensamientos están en tu inconsciente, básicamente. Y esos pensamientos van creando o van proyectando una realidad que ves proyectada, que ves fuera de ti, y que a veces piensas de que no tiene que ver nada contigo, que a veces piensas de que todo efecto no tiene de alguna forma una causa que esté en tu mente, que sea inherente a tu mente. Por lo tanto, te dice aquí esta frase de que nada interferirá en tus creaciones a menos que tú quieras que eso suceda, a menos que tú entiendas que puede haber un camino mejor y entregues tus fabricaciones, tus creaciones, a aquella parte de ti que saben cuándo se crearon, que saben dónde están y que pueden deshacerlas para establecer la única causa real, que es el amor, que es Dios, que es la fuente de toda creación. Cuando se deshacen las causas de la ilusión, las causas pensantes de forma errada, en ese momento la única causa de todo es Dios y tú vives en eseidad. Tú vives siendo el pensamiento de Dios en amor y te extiendes, que es lo mismo que decir te das a los demás, estás al servicio de la vida, te pones justamente a vivir en el presente, en el aquí y el ahora, sabiendo que en todo momento te van a acontecer aquellas circunstancias, aquellas experiencias en las cuales tú vas a tener la oportunidad de amar, de amarte y de amar a los demás. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Causa es Dios y su efecto es su Hijo. El capítulo 1 nos habla del Hijo de Dios, del concepto del Hijo de Dios, entendido no como una persona, sino como toda la humanidad. Toda la humanidad es el Hijo de Dios y Dios solo tiene un hijo, Dios solo ve a un hijo, no ve a un ser humano, ve a un solo hijo. Si tú quieres estar en Dios, si tú quieres establecer esa unidad en Dios, tienes que establecer la filiación, es decir, tienes que ver a Dios en cada uno de sus hijos, en cada uno de tus hermanos. Tienes que ir más allá de las creencias ilusorias, de las mentes individualizadas, tienes que empatizar de alguna forma con ellas y tienes que ir más allá de ellas para establecer la unidad y el amor en todos tus hermanos. No tienes que ver diferencias, no tienes que ver dualidades, opuestos, no tienes que interpretar de alguna forma que hay víctimas y victimarios, que hay víctimas y perpetradores, que hay buenos y malos, sino tienes que ver siempre el amor inherente en cada ser humano. En ese momento estás restableciendo la filiación y estás restableciendo la unidad en Dios, porque te consideras como hijo de Dios. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación.
La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Aquí te está diciendo que si realmente consideras que una parte de la filiación, una parte de la humanidad es buena, pero una parte no, aunque solo sea un ser humano, no estás en Dios, no estás en filiación. Decides escoger por el pensamiento de separación, por el pensamiento del ego, por el pensamiento de juicio, por el pensamiento de condena, aunque solo una esté faltando, ¿no? Aquí te deja muy claro, ¿no?, que tienes libertad en pensar como piensa el ego o en pensar como piensa el espíritu. Esa libertad nadie te la quita, pero para restablecer la unidad del espíritu tienes que restablecer la filiación, es decir, tienes que verte siempre en tus hermanos, tienes que ver el reflejo que tus hermanos te están propiciando en todo momento, aunque a veces sea un reflejo que no te guste. Es justamente esa capacidad integrativa de amar ese reflejo la que va a hacer que tú puedas trascender el reflejo y puedas conectar con la verdad, que es el amor. Nos habla al final del capítulo del significado del juicio final. Por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El juicio final es el final de los juicios. Es simplemente darte cuenta de que no tiene no hay ninguna necesidad de interpretar, de juzgar, de condenar, de posicionarse, de limitar las verdades. El respeto a toda verdad es el camino, y más allá del respeto a toda verdad, la unidad en amor de toda verdad. La unidad en amor de toda verdad trasciende la verdad misma, o la verdad que cada mente de forma individual va creando para sí misma. Es justamente el juicio final, el último de los juicios, el que hace restablecer la unidad en tu mente y la seidad en tu espíritu. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Dejarán de alguna forma de darse cuenta del mundo en el que están viviendo, de un mundo perceptual, de un mundo completamente subjetivo, de un mundo basado en creencias, de un mundo basado en pensamientos limitadores, y se darán cuenta de que la verdadera verdad es unirte en relación con cada uno de tus hermanos en un momento presente, en un instante presente, creativo, expansivo, y en el cual tienes la capacidad de realmente vivir en el conocimiento. Finalmente nos dice, el término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con muerte. Asusta evidentemente porque hay mucho prejuicio, en este caso religioso, que nos hace pensar que el juicio final es un juicio de algo separado de nosotros, de algo más grande que nosotros, que podríamos llamar Dios, que nos va a juzgar, que nos va a condenar si Él piensa que obramos mal, y que nos va a redimir si Él piensa que obramos bien. Justamente eso atemoriza, y evidentemente esa palabra final la estamos también conectando a la muerte, al final de todo, la desaparición, es decir, dejamos de existir, ¿no? Y eso asusta, y es justamente el curso, vuelvo a repetir, te dice todo lo contrario. Es el final del juicio, del pensamiento, de la interpretación, de la predicción, de la percepción, y el principio de la unidad, de la visión integradora, de la visión expansiva, de la visión creadora, de la visión amorosa, que te hace sentirte siempre en paz y en amor con cualquier situación en la cual que estés experimentando. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. El tiempo, de alguna forma, es un instrumento de aprendizaje que usa el Espíritu Santo, en este caso, justamente para darte tiempo, para que te des cuenta de que todo pensamiento, todo juicio, toda interpretación, sobre todo aquella que tiende a separarte de los demás, ¿vale?, tiene que ser deshecha, tiene que ser eliminada, tiene que ser cancelada de tu mente, para que puedas establecerte en tu corazón, en el sentimiento, en la verdad, en el amor que te va a llevar a esa unidad. Bueno, más o menos este es un breve resumen, una breve síntesis del capítulo 2 de Un Curso de Milagros. Agradezco a aquellos que habéis visionado el vídeo, a aquellos que habéis estado presentes, a aquellos que habéis compartido este instante, y os deseo una buena vida y una buena conexión con el ser, con el espíritu, en amor y